Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Harmony Secret, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No juegues ese tipo de juego conmigo. ¿Crees que alguien que te aprecie intentaría hacerte daño en los negocios? No lo sé. Quizás sea cuestión de separar las cosas. Si es así, podremos competir hasta el final sin restricciones. Maivika miró a Iguarin y sonrió. Para mí lo más importante es hacerlo lo mejor que pueda. Iguarin también sonrió, intrigada por la respuesta. Para mí los competidores más fuertes son Grit and Grow, que están dispuestos a todo para ganar, y Superior, que juega limpio y tiene principios. Maivika sonrió al escuchar esto. También ve a Oriana como la oponente más peligrosa. ¿Por qué? Porque ahora sé lo astuta que es la persona que lidera esta puja por Oriana. Ella tomó su servilleta, se limpió los labios y se levantó. Ya son más de las 8, me tengo que ir. Gracias por el alojamiento y el desayuno. Maivika sonrió antes de irse. Casi 10 minutos después, Aiguarin también se fue, recogió su bolsa y se dirigió a su coche. La oficina mayor estaba ocupada esa mañana. Todos los participantes de la licitación se reunieron para comprender los detalles del proceso. Hija, Natacorn llamó a Maivika tan pronto como la vio. Papá, ¿hace mucho que estás aquí? Unos 20 minutos. Salí temprano para evitar el tráfico. Lo siento, no volví a casa ayer. Me quedé en casa de la niñera, era más cómoda. Está bien, concéntrate en la subasta. Eso es lo más importante ahora mismo. Claro, papá. Ella respondió, pero pronto se tensó cuando vio que Aiguarin se acercaba. Buenos días, señor Natacorn. Aiguarin saludó cortésmente. Natacorn devolvió el saludo cortésmente. Maivika observó la escena, tratando de entender lo que Aiguarin estaba planeando. Es bueno que mi hija esté haciendo todo esto, dijo Natacorn, sonriéndole a Maivika con orgullo. Maivika es una persona que realmente entiende los negocios, por lo tanto, es capaz de pensar bien y hacer propuestas basadas en la investigación. Elogió a Iguarin. No quiero molestarlos, así que los dejaré prepararse para la reunión. Nos vemos en la sala de reuniones. Una mujer educada, se rió Natacorn suavemente, hermosa e inteligente. Mi hija dijo que le gusta tener a gente así como idols. Maivika se sorprendió por el comentario de su padre mientras trataba de controlar sus emociones. Tener ídolos es una buena motivación, pero espero ser una inspiración para otras también, dijo, tratando de mantener la conversación ligera. Es buena tener idols, sería fantástico si pudieras superarlos, respondió Natacorn, mirando su reloj. Quedan 15 minutos para la reunión. Preparémonos. Mientras se dirigían a la sala de juntas, Maivika y Aiguarin se dieron cuenta de que tendrían que lidiar con la competencia y sus propias emociones mientras navegaban en un entorno empresarial lleno de desafíos y oportunidades. Dentro de la gran sala de reuniones, los representantes de las empresas participantes en la subasta ingresaron y tomaron sus asientos. Algunos intercambiaron saludos amistosos, otros simplemente dijeron hola y sonrieron por cortesía. Algunas empresas no interactuaban entre sí, incluso evitaban el contacto visual con los competidores. Entre todas ellas, la empresa que pareció menos receptiva fue Cian Arena. Dos hombres de mediana edad estaban sentadas juntas, seguidas por una mujer que parecía tener unos 50 años. La más extrovertida del grupo, que parecía estar haciendo amistad con todos, era Rachel de Green and Grow. Hola, hola a todos. Rachel saludó a varias personas al entrar a la sala, acompañada por dos consultores de su equipo. Se colocó a la cabecera de la mesa, actuando como si fuera el líder de la reunión. Fue en ese momento cuando entró Maivika, lo que provocó que él interrumpiera sus saludos al verla. Hola, señorita Maivika. Sonrió de la manera más encantadora que pudo.
Hola, respondió Maivika brevemente, mirando rápidamente hacia otro lado para encontrar a Iwarin, que ya estaba sentada y hablando con otra mujer. Parecían muy cercanas, compartiendo algo en sus teléfonos, sus cabezas casi tocándose. La escena la enfureció. ¿Tiene alguna expectativa especial respecto a los criterios y condiciones de la subasta de hoy? Rachel intentó prolongar la conversación.